Para la Asamblea Legislativa es un honor y un placer el que ustedes nos acompañen esta mañana en este merecidísimo homenaje a toda una institución dentro de la Asamblea Legislativa, al señor don Humberto Morales Guzmán, 60 años de servicio a esta institución. Queremos saludar también a los televidentes que a través de Canal 98 de Tigo y Canal 200 de Telecable Digital nos acompañan esta mañana, igualmente los que nos ven por la transmisión de nuestra página web. Antes de ingresar con la actividad, quiero solicitarles por favor que los aparatos celulares los pongamos en modo de silencio, para de esta manera no interrumpir a los exponentes, y también indicarles que la puerta que está atrás de ustedes es nuestra salida de emergencia para cualquier eventualidad. Vamos a iniciar con una presentación de un video que se llama Semblanza de Humberto Morales, historiador, asesor, pero ante todo amigo. Este documental fue producido por el área de radio y televisión del Departamento de Relaciones Públicas de la Asamblea Legislativa. Humberto Morales Guzmán, don Humberto o simplemente Humberto, sin duda un referente dentro y fuera de la Asamblea Legislativa. Su nombre ha estado ligado desde hace 60 años al primer poder de la República. Humberto Morales Guzmán, don Humberto, o simplemente cursó su primaria en la Humberto, Escuela Buenaventura sin duda Corrales, un referente la secundaria en dentro y el Liceo de fuera Costa de la Rica Asamblea y la Legislativa. universidad en la Facultad Su nombre ha estado de ligado Educación, desde hace Filosofía y 60 Letras años al de la primer Universidad poder de de la Costa República Rica, y es uno de los donde obtuvo el grado personajes de históricos licenciado del con Congreso énfasis en Nacional. Historia. Cursó su primaria en la Desde su Escuela época de Buenaventura colegial Corrales, tuvo la cercanía con secundaria la en el Liceo de Asamblea Costa Rica Legislativa, y la asistiendo universidad con en la algunos de Facultad de sus Educación, compañeros a Filosofía los y Letras debates de la sobre la Universidad de entonces Costa Rica, Asamblea Nacional donde obtuvo el grado de Constituyente. licenciado Tuvo su con primer énfasis trabajo en en la Historia. biblioteca de la Universidad Desde de su Costa Rica, época, donde laboraba 3 horas en las noches para pagar sus estudios. A principios de 1954 se encontró con Rodrigo Facio, quien fue su primer profesor y era entonces rector de la Universidad de Costa Rica. Don Rodrigo le consultó que si le gustaría trabajar en la Asamblea Legislativa y no lo dudó ni un momento. Facio le dio una carta de recomendación para que fuese a buscar al entonces presidente legislativo Gonzalo Facio Segreda. Ese fue su primer contacto con su querida Asamblea Legislativa. Sus primeros 3 años los pasó en la recién inaugurada biblioteca, que se encontraba a la entrada del edificio legislativo. A partir de mayo de 1958 y ya en el nuevo edificio legislativo, cuando el Congreso lo componían 45 diputados y 11 suplentes, trabaja en el archivo de la Asamblea. Semanas después, Daniel Oduber Quirós, entonces jefe de la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional, le ofreció trabajar como su asistente y secretario ejecutivo de la fracción. En mayo de 1962 entra en vigencia una reforma constitucional que eleva el número de diputados a 57 y suprime los suplentes. Se crearon las primeras 5 comisiones permanentes, se designa a don Humberto como secretario ejecutivo de la Comisión de Asuntos Sociales, cargo que desempeñó hasta 1974. Luego se le nombró director del Departamento de Comisiones. En ese momento, el presidente de la Asamblea, Alfonso Carro, le pide que colabore con él en las sesiones del plenario. En el año 1978 lo hizo con la presidencia de Rodrigo Madrigal Nieto y en 1979 con Ramón Aguilar Facio, en el 80 con Rafael Ángel Grillo Rivera y en el 81 con Cristian Tattenbach Iglesias. Durante los años 82, 83, 84 y 1985, trabaja con los presidentes Hernán Garrón Salazar, Jorge Luis Villanueva Badilla, Bernal Jiménez Monge y Guillermo Vargas Sanabria. En 1986 se acogió formalmente a la pensión, luego de 34 años de continua labor, pero un día después le contactó don Rafael Ángel Calderón Fournier para que asesorara la nueva fracción del Partido Unidad Social Cristiana recién creado, cargo que desempeñó hasta el 1 de mayo de 1990. En 1990, el presidente Juan José Trejos le ofrece la asesoría al directorio, cargo que ocupa hasta el 2010. Durante esos años trabajó con los presidentes Miguel Ángel Rodríguez, Roberto Tovar Faja, Danilo Chaverri, Luis Fishman, Ovidio Pacheco, Carlos Vargas Pagán, Rolando Laclé,
Rina Contreras, Mario Redondo y Gerardo González. En el 2006 pasó a ser asesor de la jefatura de fracción del Partido Liberación Nacional, donde trabajó con los diputados Maggi Antillón, Óscar Núñez y Jorge Méndez. Finalmente, y pasadas las últimas elecciones nacionales de este año, don Humberto le ofreció a la diputada Sandra Pisk colaborar en su despacho donde hoy día se encuentra. Sin lugar a dudas, Humberto Morales Guzmán es un referente en la historia de la Asamblea Legislativa y así es reconocido. Durante más de 60 años ha contribuido con el desarrollo de este país, sin importar color político o ideología, siempre buscando lo mejor para la patria. Hoy le rendimos tributo y agradecemos al académico, al historiador, al excelente asesor, al brillante ser humano, pero ante todo a Humberto, el amigo. Acercarse, gracias. No. Tengo el honor de presentarles los integrantes de la mesa principal, el señor don Henry Mora Jiménez, presidente de la Asamblea Legislativa. También tenemos a la señora diputada doña Sandra Pisk Pensilver, al señor diputado don Antonio Álvarez de Santi, al señor diputado don Rolando González Ulloa y por supuesto a don Humberto Morales. Vamos a escuchar las palabras del señor diputado don Antonio Álvarez de Santi. Señor Humberto Morales, asesor, historiador, asesor y amigo, como lo definió el video que tuvimos el gusto de escuchar. Señor presidente de la Asamblea Legislativa, compañeras y compañeros diputados, queridas amigas y amigos que nos acompañan. Desde el momento en que doña Sandra nos informó que tenía en mente hacerle un homenaje a Humberto, nos llenamos de ilusión y de motivación. Y desde ese momento empezamos a recordar historias y anécdotas que podrían dedicarnos días de días y hojas de hojas en la historia de Costa Rica, del rol tan importante que ha cumplido para el país, no para la Asamblea Legislativa, sino para Costa Rica, Humberto Morales. Si la mayoría de los señores que están en estas paredes en los últimos 60 años que han ocupado la presidencia de la República pudieran hablarnos, cada uno de ellos tendría que hacer un reconocimiento y un homenaje a la labor desarrollada por Humberto en pro de sus gobiernos. Humberto es una persona con muchas virtudes y con una gran cantidad de cualidades. Esa honestidad a toda prueba, que ya de por sí es una importante carta de presentación para todas las labores y funciones que ha desarrollado. Su objetividad, nunca los colores políticos, nunca la amistad o la pasión, nunca el tema de debate fue motivo para que Humberto tuviera tan siquiera un movimiento de 1 milímetro con respecto a la aplicación correcta de las reglamentaciones legislativas, de los acuerdos legislativos y de la costumbre legislativa. Ese conocimiento profundo del reglamento y de los trámites, pero además esa memoria privilegiada para recordar lo que se hizo en la administración de tal presidente,
lo que se hizo en la discusión de tal proyecto de ley para utilizarlo como jurisprudencia y como antecedente para la toma de las decisiones de quien ocupaba la presidencia del directorio de la Asamblea Legislativa o de las fracciones a las cuales estaba asesorando. Humberto vino a sustituir en esta Asamblea Legislativa a la Sala Constitucional durante muchos años. Humberto fue tribunal de única instancia, tribunal de apelaciones y sala de casación. Cuando se subía y se hablaba y se le decía a Humberto, pero este artículo está mal aplicado, hay que hacer esto, los que estábamos ahí cerca de él simplemente esperábamos su pronunciamiento y su respuesta era cosa juzgada, nadie la cuestionaba. Y eso, sin lugar a dudas, Humberto, en un órgano tan difícil como el Parlamento, tan complicado, con tantos puntos de vista diferentes, a veces con la mezquindad propia de lo que significa estar aquí 57 hombres y mujeres representando partidos, territorios, ideologías, grupos de interés tan diversos. Lograr mantener esa reputación, ese prestigio y esa imagen y esa capacidad de convertirse en la persona que finalmente nos orientaba con la decisión y aplicación del reglamento, no tiene palabras para poder agradecérselo y para poder hacerle ver al país lo que ha significado para todos nosotros. Hoy no me resta más que, como uno de los expresidentes del directorio legislativo con los que a los que Humberto asesoró, entre muchas otras y otros que hoy nos acompañan, decirle a nuestro historiador, asesor y amigo, Costa Rica le dice muchas gracias. Este país no terminará de agradecer los aportes extraordinarios que durante estos 60 años usted ha realizado desde la Asamblea Legislativa por el bien de Costa Rica y de las futuras generaciones. Muchas gracias, Humberto. Muchas gracias, don Antonio. Vamos a escuchar las palabras de la señora diputada, doña Sandra Pisk. Sí. Muy buenos días, amigas y amigos, señor presidente de la Asamblea, don Humberto, compañeros de la mesa, distinguidos diputados, exdiputados, presidentes de la Asamblea, amigas y amigos, familiares de don Humberto. Hablar de Humberto Morales es hablar de la historia parlamentaria de los últimos 60 años, así lo hemos visto ya. La mayoría de quienes estamos hoy aquí reunidos somos testigos de su entrega, de su sabio consejo, de su discreta forma de hacer las cosas, siempre poniendo los intereses del país por encima de cualquier divergencia y siempre aportando su serenidad y su inteligencia para acertar caminos de encuentro, aún en momentos en que ello parecía imposible. Humberto Morales ha sido más que un asesor, ha sido un verdadero consejero, una de esas personas a las que muchas veces recurrimos no solo en búsqueda de información, sino en búsqueda de criterio. Siendo asesor del directorio y de prácticamente todos los presidentes legislativos de los últimos años, Humberto ha sido una garantía de confianza en situaciones complicadas como las que tantas veces se dan en un órgano eminentemente político como es el Parlamento. Su conocimiento de experiencias pasadas y su manejo de las mejores prácticas sirvieron siempre para allanar conflictos y para prevenir escollos. Sus opiniones y su consejo fueron todo menos complacientes y sus recomendaciones apegadas siempre a lo mejor de sus posibilidades. Su conocimiento y su experiencia fueron muchas veces el catalizador que permitió el encuentro de posiciones y la búsqueda de acuerdos. Su lealtad y su honestidad intelectual le permitieron privilegiar los intereses del país siempre por encima de las luchas político-partidarias. Sea justo o injusto,
Lo cierto es que las páginas de la historia se escriben bajo el prisma de los ganadores o bien de aquellos que han sido destacados protagonistas, pero casi nunca de quienes han sido los artífices de muchas de esas decisiones. Y con ello, las generaciones por venir son usualmente privadas de la riqueza que encierran acontecimientos, circunstancias y sobre todo de personajes que, habiendo sido referentes de sabiduría, de consejo y que conociendo los hechos desde adentro, constituyen una fuente de conocimiento y experiencia fundamentales para entender esos extraños sucesos que tantas veces ocurren en el devenir del ejercicio de la política, especialmente cuando se trata de la política parlamentaria. Humberto Morales es uno de esos testigos de excepción en la historia de la Asamblea Legislativa y de los últimos 60 años. Para nosotros, Antonio Álvarez, Juan Luis Jiménez, Rolando González, Otón Solís y para mí, todos diputados de la legislatura 94-98, es un honor poder brindar este pequeño homenaje y reconocer las virtudes de nuestro querido Humberto, a quien tenemos el privilegio de llamar no solamente Humberto, sino amigo, maestro y compañero. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Sandra. Vamos a escuchar al señor presidente de esta Asamblea Legislativa, don Henry Mora. Buenos días a todas y a todos. Don Humberto Morales, más que un asesor, un mentor. Compañeros y compañeras diputadas, amigos y amigos, público en general. Esta frase de Brian Tracy posiblemente encierra lo que ha sido el aporte de don Humberto a la Asamblea Legislativa y en general a la institucionalidad de este país. No importa qué trabajo haga, hágase valioso y luego serás indispensable. Cuentan las personas más cercanas a él que allá por los años de 1949, 1950, se veía al joven estudiante del Liceo de Costa Rica, Humberto Morales, presenciar con especial detenimiento y entusiasta atención las sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Ese mismo liceísta que posteriormente cursó con éxito las carreras de Sociología e Historia en la Universidad de Costa Rica, ingresó a laborar, como ya se ha dicho, en la Biblioteca de la Asamblea Legislativa en el año de 1955, contando en ese entonces con tan solo 19 años de edad. La Asamblea vio nacer la carrera parlamentaria de don Humberto y la Asamblea que hoy tenemos son significativamente diferentes. En parte, esa diferencia se debe a la propia inspiración de personas que como don Humberto y otros funcionarios de la época han marcado su sello personal y han incidido en la historia parlamentaria de nuestra Asamblea Legislativa. Para ese entonces, el Poder Legislativo tan solo estaba conformado por el plenario, el archivo, la biblioteca y un personal de apenas unas cuantas decenas de funcionarios. El contar con tan poco personal hacía necesario que éste tuviese que dedicarse prácticamente a todo y contar con una esplendorosa mística y desarrollar, como ya se ha dicho, una memoria privilegiada, de la cual don Humberto sigue haciendo gala. Justamente
Esa alta pericia que se requería de los funcionarios de esa época los volvió de tan alta valía y ulteriormente los convirtió en baluartes indispensables para el trabajo parlamentario. También planteó un desafío que había que sortear. ¿Cómo se iba a suplir ese conocimiento en el momento en que ya no laborasen aquí? Ese interrogante inspiró a que se crearan los sistemas de consulta de los cuales hoy gozamos. Sistemas de consulta que efectivamente han venido a intentar sustituir la mística y la memoria privilegiada de funcionarios como don Humberto. Esperemos que lo estén haciendo también como funcionarios como él lo hacían. Primero fue el SICOP, Sistema de Información de Comisiones, que posteriormente y gracias al trabajo de los informáticos que se sumaban a la Asamblea evolucionó en el actual SIL, el Sistema Integrado Legislativo. Empero, la herencia de esos funcionarios ejemplares como don Humberto no se queda aquí, fue mucho más allá. La profesionalización de la función legislativa ha sido su gran anhelo. Y es por ello que hoy las fracciones parlamentarias contamos con los servicios de personal asesor en distintas áreas, contrario a lo que sucedía años atrás cuando las fracciones, a duras penas, contaban con 3 secretarias, 2 asesores que debían repartir todo su trabajo entre todos los diputados y diputadas de aquel entonces. Profesionalización, sabiduría, pero además entereza. Son palabras consustanciales a la trayectoria de don Humberto Morales Guzmán. Principios antes que partido. A pesar de su clara simpatía y afiliación política, él nunca ha dudado en denunciar y en manifestarse en contra de lo que no compartiera, pero con respeto, con decencia, con lealtad, cuando estimara que algo se estaba haciendo de forma incorrecta o de manera anómala. Tal es así que en múltiples ocasiones no dudó en brindarle sus servicios a partidos distintos a Liberación Nacional de sus amores. Trabajar al lado de don Humberto, así como aprender de la escuela de vida que representa, quien ha compartido y comparte gran amistad con fundadores del Partido Liberación Nacional, como fueron los expresidentes don Daniel Uduber y también el expresidente y ex constituyente don Luis Alberto Monge, es sin lugar a dudas un gran privilegio. Para mí, igualmente lo es verlo todos los lunes, excepto a las 10 de la mañana, en la sesión de la Comisión de Cambios al Reglamento, donde su sola presencia irradia la posibilidad de llegar a acuerdos gracias al conocimiento que él efectivamente nos expresa y nos comparte. La Asamblea Legislativa siempre estará en deuda con Humberto Morales Guzmán. Por eso, y en honor a la justicia, les invito a ponernos de pie y con un fuerte aplauso darles las gracias a don Humberto Morales por permitirnos ser parte de este privilegio. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. También le damos la bienvenida al señor diputado don Juan Luis Jiménez, jefe de fracción del Partido Liberación Nacional, quien por sus ocupaciones pues nos integra en este momento. Vamos a proceder a entregarle el reconocimiento a don Humberto, por lo que ruego a los señores diputados
en pleno hacer la entrega del mismo. La placa dice lo siguiente: Antonio Álvarez de Santi, Rolando González Ulloa, Juan Luis Jiménez Zúcar, Sandra Pix Feinsilver y Otón Solís Fallas, diputados del periodo 1994, 1998 y 2014-2018 de la Asamblea Legislativa, al señor Humberto Morales Guzmán, por sus 60 años de servicio ininterrumpido a esta institución, como asesor parlamentario, distinguiéndose por su mística, compromiso, disciplina y transparencia en la función pública. San José, septiembre del 2014. Aquí adelante. Don Henry, por favor. Claro. También se le va a obsequiar el CD que dieron ahora de la presentación de un aplauso. Muchas gracias, pueden sentarse. Bueno, vamos a darle la palabra a don Humberto Morales, por supuesto. Señor presidente de la Asamblea, señores diputados, exdiputados, compañeros, excompañeros, en realidad, en un momento como este, no sé ni qué decir. Me abruma ver tantas caras amigas de años que si tuviera que contar todo lo que pasé con ellos, pues duraríamos aquí una semana. Veo amigos de toda una vida, con los cuales compartí distintas asambleas legislativas, 14, me tocó, voy por la número 15, si Dios me da vida de llegar al final. ¿Se imaginan que ustedes en 14 administraciones cuántos diputados he conocido? Creo que más de 600 o 700. Y tengo una ventaja. De esos 700, puedo decir que los conozco a todos, o los conocí a todos, porque hay muchos que se nos han adelantado en el camino hacia la eternidad. No voy a aburrirlos contando la historia de cada uno, de cada administración. Más bien, voy a referirme donde empecé, en la Asamblea Legislativa de la Manzana de Artillería. Porque ahí llegué un septiembre de 1954, como digo, apenas con el título de bachiller, el permiso del patronato y una carta de Rodrigo Facio, a quien, como dijeron algunos, había conocido en la Asamblea Nacional Constituyente y nos había impresionado a un grupo de jóvenes que entre una Asamblea Constituyente donde había gente de mucha edad, y recuerdo a Juan Rafael Arias Bonilla, el abuelo de don Oscar Arias, a don Manuel Francisco Jiménez Ortiz, al doctor Marcial Rodríguez, al doctor Fernando Pinto Echeverría, bueno, podría decirles todos, y desde luego a Luis Alberto Monge,
que era el constituyente más joven que había en esa asamblea. Si acaso había cumplido los 21 años, y por eso se puso la edad, mayoría de edad, a los 21 años como un homenaje al constituyente don Luis Alberto Monge, don Rafael Carrillo Echeverría, Carlos Monge Alfaro, que después fue mi profesor en la universidad durante muchos años, y sin embargo, a todos aquellos jóvenes de 13 o 14 años nos impresionó uno, Rodrigo Facio. Aquel hombre de 35 años lo más, de pelo agominado y elegantemente vestido, pasaba por las barras de la asamblea de aquel edificio, que ahí traigo la foto porque pues la quieren conocer, que no tenía ventanas, y nos tocaba la cabeza a todos los que estábamos ahí sentados. Entonces, a fuerza de conocernos, de vernos todos los días, años más tarde, ya en la universidad, en la vieja Universidad del Potrero de los Gallegos, que algunos deben haberse acordado, los que estudiaron todavía ahí en la Facultad de Derecho, que quedaba detrás de la universidad, me tocó una tarde en el Paraninfo de la universidad recibir con los pocos alumnos que habían, ¿no? Yo creo que llegábamos a 75 de los que estábamos ahí, volverme a encontrar con Rodrigo Facio y oír una lección que aún 60 años después la puedo reconocer: historia de las doctrinas económicas y sociales. Algo que para un joven de 18 años era algo inusitado. Cuando terminó la lección, se acercó don Rodrigo, me volvió a tocar la cabeza como me la tocaba cuando era constituyente, y me dice: joven, yo le he visto a usted en la asamblea mucho, ¿le gustaría trabajar allí? Bueno, era como si unos rencos le empujan, ¿verdad? Le dije sí, y como se acostumbraba en aquella época, y se acostumbraba hasta hace muy poco, porque ahora es prohibido, don Rodrigo me dio una recomendación para don Gonzalo Facio, que era su tío y era el presidente de la Asamblea Legislativa en el año del 53 al 56. Allá me encaminé yo y llegué a aquel vetusto edificio del Palacio Nacional, y quizás muchos de ustedes conocieron, pero creo que la mayoría no. No sé si don José Miguel, don Rolando Lacré sí lo conoció. Porque no lo digo por viejo, sino porque don Rolando Lacré llegaba muy joven, como de 16 años, a aplaudir a don Mario Echandi a la Asamblea Legislativa. ¿No es cierto, don Rolando? Junto con don Miguel Ángel Rodríguez. Así es que yo los conocí chiquillos. Vean, yo los conocí a don Rolando de 16, 17 años y a don Miguel Ángel Rodríguez, que llegaban a aplaudir efusivamente a uno de los más brillantes parlamentarios que ha tenido este país, como es don Mario Echandi Jiménez, de quien me honré toda la vida de ser su amigo. Bien, llegué a la casa, a la Asamblea Legislativa, por aquel vetusto patio, hacia la oficina de don Gonzalo Facio, quien, como he dicho, no me recibió de muy buenas ganas. Don Gonzalo tenía su carácter. Todos los que lo conocieron lo saben, aún vive todavía. Y se quedó viéndome y me dice: bueno, ¿cómo un chiquillo como vos pretende trabajar aquí en el primer poder de la República? Eso no es cosa de niños. Bueno, me metí una chapeada muy grande. Yo, inmutado, no le contesté nada, por supuesto, pero al final me dice: la verdad es que yo no puedo decirle que no a mi tío Rodrigo Facio. Y tenía razón. Entonces me dijo en un tono así medio despectivo: andate y te comunicas con las secretarias del directorio, que son las que se hacen los nombramientos. Me encaminé a la oficina de las secretarias y me encontré con dos damas, me parece verlas, doña María Teresa Obregón de Dengo, la esposa de Omar Dengo,
Ya doña Tere, como le decíamos cariñosamente, había llegado mayor a la Asamblea, 67 años, y la licenciada Estela Quesada Hernández, joven, 26 años, quizás una de las mujeres que este país debería recordar siempre, luchadora, ministra de Educación después, ministra de Trabajo, pero sobre todo una gran parlamentaria en esos 4 años. Doña Tere y doña Estela amablemente me dijeron, está bien, está contratado, me llevaron a recorrer las pocas oficinas de la Asamblea que quedaban en el primer piso de aquel edificio. Porque eran tan pocos los que estábamos ahí, don Henry decía que eran algunos, muchos, ¿no? Cuando yo llegué a la Asamblea a trabajar, éramos 10 funcionarios nada más. Hoy día yo soy el único sobreviviente de esos 10. Así es que no me pueden, en el camino se han quedado amigas, compañeros que trabajaron conmigo en el año 54, 55 y 56. Ahí estuve 3 años en ese edificio. En el año 57 se convirtió en la barbaridad más grande, vender el edificio del Palacio Nacional. Ese Palacio Nacional que había cumplido 100 años, que había sido inaugurado el 23 de junio de 1853, día de San Juan, en honor a don Juanito Mora. A hachazo limpio, a pico, yo vi derribar ese edificio desde la Avenida Central, porque había que dárselo al Banco Central, porque el Banco Central tenía que tener un edificio digno, según aquella época. Y fuimos desahuciados. Y nos dijeron que temporalmente nos íbamos a venir a trabajar a este edificio, que no estaba ni terminado, porque había sido abandonado desde que se hizo, desde 1833 que se hizo, había estado a medio terminar. Bueno, aquí terminó aquella Asamblea Legislativa de 1953-58. Esa asamblea tuvo algunas particularidades. Es la asamblea que más periodo ha tenido, del 1 de noviembre de 1853 al 30 de abril de 1958. ¿Por qué? Porque se había inaugurado el 1 de noviembre del año 53 y había que ajustarlo a la constitución política que establecía los 1 de mayo como el inicio de cada legislatura. Por eso tuvo un rabito más esa asamblea de 6 meses. Tenía también esa asamblea, en primer lugar, habían llegado las 3 primeras mujeres a la asamblea. Doña Estela Quesada, abogada, maestra, doña Tere Dengo, la insigne esposa de Omar Dengo, maestra también, la niña Ana Rosa Chacón González, probablemente muchos no la conocieron. Era una maestra, ya bastante mayor, había participado en las luchas callejeras de la dictadura de los Tinoco. Ella había sido una de las maestras que había ayudado a quemar la información, periódico de la dictadura. También llegó a esa asamblea el primer diputado negro, el licenciado don Alex Curlin Delicer, que aquí está su hija, doña Telva. Don Alex, un gran luchador por la causa de los negros, era una de las novedades que tenía esa asamblea legislativa. Luego también tenía una novedad, como dijo don Henry, 45 diputados propietarios y 11 diputados suplentes. Y una novedad histórica que no se va a volver a ocurrir nunca más. Un partido político que saca las 2/3 partes del total de los miembros de la Asamblea. O sea, Liberación tenía 31 diputados, porque uno de la oposición se volcó, y entonces eran 30, pero se volcó. Entonces,
esa era una. Hoy día, de esos diputados de esa asamblea 53, 52, sobreviven solo 2. El doctor Carlos Manuel Vicente Castro, el malo Vicente, como lo conocíamos todos, y que muchos de ustedes compartieron en el partido, en la asamblea, porque también fue diputado varias veces, ministro. Y el licenciado José Luis Molina Quesada, magistrado de la Sala Constitucional, era uno de los diputados más jóvenes que había en esta asamblea, de una voz y de un verbo que le decían pico de oro. Era también muy joven, más joven. Don José Luis fue luego diputado en el periodo 66-70. Me tocó estar con él en una de las etapas de la asamblea más sublimes, como era la noche en que se firmó el contrato de Alcoa. Yo estaba detrás de José Luis Molina, que era el presidente de la asamblea, mientras en las calles tiraban piedras y se subían a los techos y quemaban las oficinas de allá abajo, y don José Luis Villanueva, que no lo veo, me dijo que iba a venir, pegaba 4 gritos porque dentro del salón de sesiones, apoyando el contrato, combatiendo el contrato de Alcoa con don Rodrigo Carazo. De eso me acuerdo que todos le decían al don José Luis, levantar la sesión porque nos van a matar. Y don José Luis se volvía y me decía, pues aquí nos quedamos y nos matan a todos. Y agarraba un puño de pastillas y se lo echaba en la boca. Seguro eran los nervios que se lo dejan. Bueno, se terminó la sesión, terminó aprobándose el bendito proyecto de Alcoa. Era una cosa rara, todos los diputados del gobierno estaban a favor y los de Liberación, que estaban, la mitad estaba a favor y la mitad en contra. A mí me tocó, y esto lo cuento tal vez hasta ahora, no lo había contado hace mucho, aquí está don Juan José Trejos, que le va a gustar lo que le voy a decir. Alguien tenía que llevar el decreto a la Casa Presidencial, y como yo era el que llevaba los decretos a la Casa Presidencial, precisamente ese decreto estaba firmado desde antes de que se votara el proyecto. Lo habían firmado el presidente don José Luis Molina y los secretarios de la Asamblea, y me habían dicho, apenas se levanta la sesión, ve a ver cómo hacen aquel molote de gente y se va a la Casa Presidencial para que lo ejecuten. Bueno, por dicha que la gente estaba por el lado de la Avenida Central y por el lado del Parque Nacional no había nadie. Ya era bastante tarde de la noche. Ahí me escurrí y llegué a la Casa Presidencial, donde está el edificio del Tribunal Supremo de Elecciones. Toqué la puerta, un guardia me dijo, ¿qué quería a esas horas? Le digo, vengo a ver al presidente de la República. El guardia asustó todo. Y que, bueno, traigo un documento que me tiene que firmar. ¿Quién es usted? Bueno, ya le dije, al final me dejaron entrar en una sala de la presidencia. Estaba aquel hombre, bueno, bonachón, don José Joaquín Trejos Fernández, a quien conocía de años, porque la librería de Trejos estaba muy cerca de la Asamblea, y yo iba a comprar los libros de la biblioteca de la Asamblea a la librería de Trejos, y ahí me atendía don José Joaquín o don Juan Trejos, abuelo de mi estimado amigo don Juan José, don Juan Trejos Quirós, que después que fue miembro de la Asamblea Constituyente del 49, y después me hacía visitas a la biblioteca y se sentaba a leer conmigo libros. Bueno, el profesor Trejos y su ministro de Comercio Exterior, don Manuel Jiménez de la Guardia, le echaron la firma al decreto y me dice, ahora sí, mijito, me dice don Joaquín, móntese en ese jeep y lo lleva a la Imprenta Nacional. La Imprenta Nacional quedaba en el pasaje Jiménez, ustedes con los viejos de San José se acuerdan del pasaje Jiménez. Bueno, ahí en medio de una tranquilidad, porque por ahí no se veía nada, llegué a la Imprenta Nacional y don Manuel Artavia, el director de la biblioteca, me recibió, agarró el decreto y empezaron a funcionar las máquinas de la imprenta, las rotativas. Y esa misma, por lo menos con fecha del día siguiente seguramente, pero ese mismo día salió publicado en la Gaceta el bendito proyecto de Alcoa.
que la larga para nada sirvió. Pero bueno, también esa asamblea del 53, 58, tiene una cosa para mí que no la volví a ver, o no la volveré a ver más. Y es la primera vez que una mayoría parlamentaria le levanta la credencial a un diputado y lo saca a dos. Siempre se ha dicho que es uno, que era don Mario Echandi, no. Era también don Jiménez, ¿cómo se llamaba don Rolando? Guillermo Jiménez Ramírez. Esos dos diputados se les levanta la inmunidad y en ese tiempo levantada la inmunidad para afuera, se fueron. Bueno, esa tarde del 1 de febrero de 1955, esa noche fue trágica. A la salida de la sesión, todos salíamos por un costado de la asamblea que quedaba frente a la tienda Scaglietti. Salimos por ahí, cuando una turba se desprende de la esquina de la Monumental, el fin era, pues, probablemente matar a don Mario Echandi. Entonces todos corrimos y el único lugar que estaba abierto era el Club Unión. Y entonces ahí nos metimos todos. Y ahí se metió don Mario. Y ¿saben ustedes quién detuvo la turba? Don Alex Curling. Aquel negro chiquitico se paró en la puerta del Club Unión y le dice: si ustedes traspasan a esta puerta, tienen que pasar por encima mío. Nadie se atrevió a tocar a don Alex, que era diputado del gobierno. Poco después llegó don Domingo García, don Domingo, como le decía don Pepe, don Domingo García, ministro de Seguridad Pública, y se acabó. Bueno, todos ya salimos y toda la cosa. Esa asamblea, bueno, al día siguiente la oposición se fue. Todos los diputados de la oposición, pero eso no importaba. Para eso teníamos la mayoría. Habían Liberación Nacional tenía 31 diputados. Con eso podían reformar la Constitución, hacer un reglamento nuevo, cualquier cosa. Tan es así, yo le he contado a don Henry, que la única vez que se ha hecho una reforma integral al reglamento fue en el año 1900, a finales del 55, cuando la oposición no estaba. Porque se podían aprobar todas las reformas habidas y por haber, y se hizo totalmente nuevo. Eso no sucederá nunca jamás, que un solo partido tenga las 2/3 partes del total de miembros de la Asamblea. La oposición se fue, duró 8 meses fuera. Y como decía don Jorge Luis Villanueva, cuando uno vuelve, cuando un grupo parlamentario se va, cuando vuelva tiene que ser con algo para poder llegar, no se puede llegar como se fueron. Eso produjo que se hiciera un proyecto de ley para reformar el reglamento y poner que un diputado no podía ser expulsado así de buenas a primeras. Se reformó el Código de Procedimientos Penales, todo lo que ahora tenemos para seguir un proceso a un diputado, a un ministro, un magistrado. Esa asamblea terminó sus días en este edificio. Debo decirles que don Mario Echandi había llegado a la Asamblea Legislativa por subconsciente, solito, con 14 diputados, unos conocidos de él, la mayoría no, y también habían partidos, no solo Liberación, en todas las asambleas ha habido partidos emergentes. En esa asamblea había 2 partidos emergentes. El Partido Unión Nacional, que llevó a don Mario Echandi por subconsciente, y el Partido Republicano Calderonista, de don Jorge Bolio Jiménez, y había llegado don Jorge Bolio, el general Bolio, a don Julio Muñoz Fonseca, y yo creo que uno es Cubillo Aguilar, don Sergio, 4 diputados eran. Y don Mario, a la vuelta de un año,
era el jefe de la oposición. Al otro año era precandidato. Al otro año era candidato y el último año fue presidente. Y en esta asamblea vino don Mario el 28 de abril a despedirse de sus compañeros diputados en compañía de 4 de sus ministros que habían sido diputados de esa asamblea. Y a decirles, amigos, los invito a la toma de posesión dentro de 8 días, que es en el Parque Morazán. Entonces pueden imaginar la cara que teníamos todos, ¿verdad? Bueno, así, esa asamblea terminó sin pena ni gloria, porque el 30 de abril, día en que se cerraba el periodo y se cerraba esa asamblea, no hubo quórum. Entonces, automáticamente se cerró la asamblea. Esa es la historia de la asamblea donde yo estuve. Ahí tengo una foto del Palacio Nacional, que era una cosa preciosa, no sé si algunos de los que están aquí lo conocieron, con un dosel y con un morado, bueno, una belleza. No voy a seguir comentando pues esa asamblea nada más. En la asamblea siguiente, 58, 62, para mí es muy importante, y aquí está don Guillermo Villalobos Arce, que no me va a dejar mentir. En esa asamblea llega una figura extraordinaria, por lo menos para mí, y creo que para muchos, Daniel Uduber, jefe de fracción del Partido de Liberación Nacional, y un grupo de jóvenes, Alfonso Carro, Hernán Garrón, Fernando Guzmán, Fernando Bolio Jiménez, Roberto Losilla. Bueno, yo puedo decirle toda la asamblea, pero no lo voy a alcanzar. Del lado, digamos, de gobierno, porque eran gobierno, era el gobierno de Mari Chande, llega una fracción en que habían por lo menos, don Guillermo, si no me equivoco, 10 diputados calderonistas. Calderonistas de hueso colorado. Doña Marta Saborío Solera, don Hernán Arguedas Cachenguis, don Enrique Fonseca Zúñiga, don Alejandro Morera Soto, Hernán Arguedas Cachenguis, Carlos Manuel Brenes Méndez, y del otro lado, don Fabio Fournier, profesor de muchos de ustedes de Derecho Internacional, don Hernán Cordero Zúñiga, Gonzalo Segares, David Hurtado Rivera. Bueno, yo voy a seguir porque les voy a decir todos. Esa asamblea fue la asamblea de los vetos del presidente Chande. Hay un libro que ustedes conocen que se llama Los vetos del presidente Chande, que fueron como 100, porque la asamblea daba leyes y don Mayo las vetaba. Pero hubo una ley muy importante que hizo que naciera el bipartidismo. Se había aprobado por la asamblea el proyecto para pagar el aguinaldo a la empresa privada. Proyecto de Luis Alberto Monge, que el presidente vetó. Entonces, don Daniel Uduber, junto con 10 diputados de la fracción calderonista de esa asamblea, formaron una mayoría de 30 diputados y resellaron la ley. Ahí, para mí, nace el bipartidismo que se va a extender años y años. Y don Rolando Leclerc, que está aquí presente, es uno de esos exponentes, sobre todo de los años 70, cuando don Rolando era presidente. Fue la mejor época del bipartidismo, ¿verdad que sí? Bueno, don Guillermo Villalobos, que por ahí lo vi, bueno, fue un bastión, era un hombre muy joven. Luego se resellaron otras leyes, la ley del ITCO, que también había vetado Mario, y alguna otra ley. Ahí en esa asamblea nace el bipartidismo, que va a tener una larga vida hasta estos años 2002, 2006, que ya nacen otras fuerzas.
No quiero detenerme más, pero hay una cosa muy importante para mí, que es el año 70. Sobre todo porque está aquí doña Patricia, a quien le agradezco. Me toca a mí compartir con don Manuel Mora Valverde, tío de doña Patricia, en esa asamblea del 70, don Rolando estaba ahí, jefe del partido, no se llamaba Partido Vanguardia, ya le habían cambiado de nombre, Paso y Vaso. Figura extraordinaria. Don Manuel me parece verlo elegantemente vestido. Todos podrían creer que era un comunista que andaba con chancletas o algo así. No. Don Manuel era un hombre distinguido, elegante. Y vean lo que me tocó presenciar a mí, un debate entre don Manuel Mora Valverde y don Manuel Jiménez Borbón en la Comisión de Asuntos Jurídicos, que estaban discutiendo la ley de inquilinato. ¿Se imaginan ustedes a don Manuel Mora Valverde y a don Manuel Jiménez Borbón, de la más rancia aristocracia, los dueños de la nación, discutiendo en un tono de gran altura? Posteriormente, en 74, me toca también compartir con don Eduardo Mora, padre de doña Patricia, de quien aprendí, de los dos aprendí montones. De don Manuel aprendí la historia de Costa Rica del siglo XX como había sido, y no como me la habían contado en la universidad. Porque como alguien dijo, siempre los vencedores son los que cuentan la historia. Y desde luego, en las últimas asambleas me tocó compartir con don José Merino del Río, esposo de doña Patricia. Y no puedo dejar de recordar en ese tiempo a don Arnoldo Ferretto. Arnoldo Ferretto, un hombre de lucha íntegro. Don Antonio Álvarez se va a acordar de una anécdota de Ferretto. Estábamos en un debate encendido, como los que hacía Ferretto, cumplía 75 años y nosotros los empleados le queríamos dar una fiesta, pagada por nosotros aquí en el salón de sesiones, y seguía hablando Ferretto y seguía hablando, y me decía el presidente, anda a decirle que se calle. Yo fui y le digo, no, ya van a levantar la sesión, me tienen que dejar terminar. Ya. Bueno, usted lo sabe cómo era Ferretto, ¿no? Al final tuve que terminar y se abren los salones y estaban todos los empleados de la asamblea, estaban aquí y recibimos a don Arnoldo con un aplauso. Ustedes no lo crean. Años después, estando el presidente de la asamblea, don Antonio Álvarez, bueno, enfermo don Arnoldo Ferretto, vino en una silla de ruedas a despedirse de todos nosotros y que lo lleváramos a la curul donde él estaba sentado, ahí lo llevamos, y me dice, quiero conocer al presidente de la asamblea. Me dicen que es un hombre joven, ¿sí? Era don Antonio Álvarez de Santos. Don Antonio bajó del Castillo Azul a este salón a despedirse también de don Arnoldo, que en pocos meses iba a morir. No quiero seguir adelante porque los tendría que ir toda la tarde, pero son anécdotas de anécdotas. En todas las asambleas habían comisiones investigadoras, habían mayos negros, que si les cuento la historia de los mayos negros nos da el año entrante, ¿verdad? Bueno, a mí me tocó vivirlos todos. Hace años que no hay, porque ahora el mayo negro se convirtió ya en el convenio de antemano. Entonces no hay necesidad de hacer mayo negro, porque todos se ponen de acuerdo, votamos el 1 de mayo así, ya está. En aquel tiempo uno entraba ahí a las 9 de la mañana y no sabía que iba a salir. Don Mario Leiva Quirós fue diputado en el 61, faltando media hora para las 12 del día. En que don Daniel Udver dijo, no vamos a votar por Orlando Sotela, porque es el candidato del gobierno. Entonces me mandaron a mí a preguntarle a don Mario Leiva, que era pariente de él, que si quería ser presidente. Y yo fui a don Mario Leiva y le dije, don Mario, dice don Daniel Udver que si usted quiere ser presidente de la asamblea. Don Mario, aquel hombre circunspecto, es constituyente y es diputado, me decía, ¿y con cuáles votos?
Bueno, no sé, pero de eso es lo que dice don Daniel. Entonces me lo traje para la oficina ahí, donde está la fracción de liberación. Y don Daniel dice, Mario, ¿quieres ser presidente? Pero mira, Orlando tiene una gran fiesta en Los Yoses y tal. Conseguiste 6 diputados del Partido Unión Nacional, que era una facción del gobierno, y yo te pongo el resto, y sos presidente. Al rato llegó Mario y dice, ya tengo los 6, que eran los 6 diputados del Partido Unión Nacional, Vallito Copper, Emanuel Doble Sánchez y otros más. Bueno, practicada la elección, y salió electo presidente don Mario Leiva Quirós, que no era ni candidato ni nada, y todos decían, bueno, ¿y ahora qué va a hacer Orlando Totela con la fiesta? Que tenía un fiestón en una casa. Don Orlando, que en paz descanse, era un hombre así, levantaba todo lo grande. Don Orlando humildemente se acercó de don Mario Leiva y dijo, Mario, no te preocupes, la fiesta mía está a tu disposición. ¿Por qué? Porque don Mario vivía en Cartago y ya no había tiempo de armar la fiesta. Entonces, así ocurren, de todas las asambleas podría contarles cosas, pero voy a terminar para no cansarlos más. En realidad, les agradezco mucho que hayan venido. Me place mucho volver a ver a don José Miguel Corrales, a don Danilo Chaverri, a Telma Culín, a mi querida doña Karen Olsen de Figueres, a María Sánchez, amiga del alma, a don Antonio Pacheco, don Rolando Laclé, amigo y compañero de mil batallas, a doña Flori Soto, amiga del alma, compañera, y en general a Mario Carazo, que por ahí lo vi, a José Joaquín Chávez, bueno, a Rodrigo Gutiérrez. Mejor no sigo contándolos porque nos van a dar aquí la medianoche. En realidad, ustedes me han hecho evocar los mejores tiempos de mi vida, porque en realidad he vivido, de los 78 años que tengo, he vivido 60 años cerca de la Asamblea. A mis compañeros de trabajo actual, a Norita, que por ahí la veo, que ha sido el ángel mío en los últimos 10 años, igual a Yanina, Alberto, a todas las compañeras de comisión que aquí veo que también fueron compañeras, no es que digo que están muy viejas, pero fuéramos compañeras mías. Un abrazo para todos y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Le agradezco muchísimo. Sí, aquí. Pueden sentarse, gracias. Voy a mostrar el cuadro que trajo Humberto, que quería que lo vieran. Voy a explicarles tal vez. ¿Qué, Humberto? ¿Lo tienes? Sí. Este es el salón de sesiones del Palacio Nacional. Ahí estuve yo 3 años. Como ustedes verán, es un estilo rococó, más o menos. Este era donde se sentaba el directorio, tenía un dosel y unas cortinas de pana. El cielo era celeste con unos adornos de oro. Las curules, en el momento que yo estaba, son las mismas que están hoy. Esas curules, no los sillones, las curules fueron hechas por don Arturo Bolio Jiménez en 1920. Él era presidente del Congreso. Solo me queda
lamentar una cosa, ya para terminar, que se me olvidó, que entre los compañeros de la fracción del Partido de Liberación Nacional hay un hombre que yo hubiera querido que esté, pero se me adelantó, don Alberto Cañas Escalante. Se me adelantó por pocos meses y sé que si estuviera ahí estaría sentado, porque don Beto nos significó para nosotros, los de la generación del 60, el hombre que nos dirigió el camino, el mecenas que nos llevaba a su casa a enseñar los libros. Así es que un recuerdo de un hombre con el que compartí 2 asambleas, la del 62-66, en que él fue diputado, y la del 94-98, que él fue presidente en el 90. Debía haberlo dicho primero, porque guardo un grato recuerdo sobre un hombre del cual aprendí mucho y el cual este país le debe mucho. Muchas gracias.